se va desintegrando, se van desintegrando ciertas formas que prevalecían en el feudalismo, muchachos. Por ejemplo, esta parte, la forma de producir. A ver, hay un chat. El feudalismo justamente va dándole fin al feudalismo, perdón. El feudalismo, no, el capitalismo le va dando fin al feudalismo. Ok, tenemos en el chat, dice ya Isaac Jonathan, la fuerza productiva en la primera parte del capitalismo era basado en el comercialismo. Ok, efectivamente, ¿qué es lo que está pasando? Acuérdense que se va cayendo la Edad Media, ya vimos toda esta situación, cómo se pensaba, cómo se creía, y resulta que hay un poco otra vez a regresar a pensar en esta idea del hombre, pero el hombre como un ser racional, como un ser pensante, no como un hombre que sus decisiones eran atribuibles a cuestiones divinas, porque así era el pensamiento. Acuérdense que todo estaba controlado por la iglesia. Y aquí es como este rescate otra vez de recordar, regresar a los clásicos con Sócrates, Platón, en donde hablaban ya de esta idea del hombre que pensaba, razonaba, y la iglesia de alguna manera no quería que se recurriera un poco a los clásicos porque si no, pues la gente pensaba y razonaba y y ya no les ibas a poder inculcar miedo. Cuando dejas de inculcar miedo, ya no es fácil controlar a las personas. Entonces el miedo es una arma poderosa que permite el control de las personas. Entonces hay otra vez esta parte del renacimiento, se han de acordar en la historia de la humanidad, en esta parte de la que le llaman de la iluminación o el siglo de las luces, porque se abre el conocimiento, esta vuelta a ver al hombre como un ser pensante. Y revolucionan muchas disciplinas, acuérdense, física, química, biología, regreso a esta parte del conocimiento científico. Por eso a muchos le llaman el siglo, no, como obscurantismo, porque en cuanto al conocimiento estuvo sumamente controlado, cerrado, y acuérdense que la gente que luego estudiaba, investigaba, y eso era considerada como hereje, brujo, ¿no? Bastaba con que la iglesia se diera cuenta y lo señalara, y le podía acusar de lo que quisiera, ¿eh? No como hoy en día que por lo menos tenemos garantizado el derecho a defendernos, ¿no? Como tal, a ser escuchados. Ya en esos tiempos en la iglesia pues ni siquiera tenías ese derecho a ser escuchado. Y entonces viene toda esta parte de la revolución. Acuérdate que se descubren nuevos territorios, ¿ok? Hacemos pausa, está Gabriel Caballero en el chat, dice que el capitalismo se divide en dos clases sociales, principalmente burguesía y el proletariado. La burguesía es dueña de los medios de producción, mientras que el proletariado tiene que vender su fuerza de trabajo para subsistir. Efectivamente es parte del capitalismo, cuando ya estamos hablando en una época de auge, cuando viene la revolución industrial. Por eso hicimos ahorita muy bien, Gabriel, hicimos mención de la primera revolución tecnológica, ¿no? Viene esta parte de los descubrimientos geográficos, nuevas rutas comerciales, se descubren nuevos territorios, la máquina del vapor, vienen nuevas innovaciones como tal. Y en esta parte de la navegación lo que importaba, la riqueza estaba medida a partir de metales preciosos. ¿Sale? Por eso muchos le llamaban esta parte del mercantilismo. Los metales preciosos era como la unidad de medida para la riqueza. Y ahí empieza toda esta cuestión, también ya había el dinero, los intercambios, va creciendo el comercio, viene la siguiente fase que se da también con la revolución industrial. La primera revolución fue los aportes de los avances tecnológicos, por esta parte de descubrimiento de nuevos territorios, nuevas rutas comerciales, nuevos productos, iban y se traían, de ahí viene también esta parte en aquel entonces que se cierran rutas y había necesidad de buscar alternativas, de seguir comerciando. Viene la revolución industrial y el aporte de la revolución industrial, ¿te acuerdas que te dije que había una clase social? Bueno, no era clase social, las ciudades amuralladas y que el comercio ya se llevaba a cabo y había unas personas que se instalaban afuera de las ciudades amuralladas. Eso se llamaban burgos en un inicio. Eso es clase social o ese grupo fue creciendo, creciendo, creciendo y se asume como una clase dominante. Con la revolución industrial es el aporte en el aspecto económico. Ahí se empiezan a consolidar toda esta gente que se dedicaba al comercio, a los grandes talleres, a las grandes fábricas.
Ahí muchos oficios efectivamente empiezan a perderse, ya no pueden vivir de ellos. Acuérdate que había estos artesanos que hasta tenían un aprendiz, ¿no? Le enseñaban el oficio. No podían competir ya ellos. Acuérdate que el artesano era dueño de los medios de producción, es decir, de todo lo que necesitaba para crear un bien, un servicio. Un zapato, una mesa de madera, lo que producían, ¿no? Cada quien se dedicaba a producir un producto en particular. Pues con las grandes talleres, las grandes fábricas ya no pudieron competir. Entonces, y aquí es donde viene esto que señala Gabriel, la consolidación de dos clases sociales. Una que son la burguesa y el otro la fuerza de trabajo. La burguesía, pues efectivamente va a ser dueña de los medios de producción y el proletariado lo único que va a tener es su fuerza de trabajo. Por eso muchos artesanos cuando dejan sus oficios, pues tienen que sobrevivir de algo. ¿Y a dónde se van? Se van a trabajar a los grandes talleres, a las grandes fábricas. Y ahí viene esta idea también de los asalariados. Acuérdense que el equipo nos habló de eso. Asalariados trabajan, ya empiezan a tener un ingreso, un pago por el trabajo que van realizando. Ahí también tenemos los antecedentes del sindicalismo, porque aunque eran asalariados, había jornadas de trabajo de 12 horas. Por eso habría que pensar si realmente desaparecieron formas de esclavitud. Siglo XXI no hay formas de esclavitud todavía. Quizás diferentes, ¿no? Como las que conocimos en el modo de producción que marca Carlos Marx. ¿Qué otra característica? Ya ahí más o menos refrescamos memoria. ¿Alguien se acuerda? Puede ser en el chat o haga uso del micro. Levanten manita, por favor. ¿No? Ups, todos perfectos. De las dos fases estamos juntando todo, déjeme ver su nombre porque no le alcanzo a ver. Jorge Alejandro. Las dos, justo fuimos juntando las dos. Se da la Revolución Francesa, acuérdense, la Revolución Francesa marca como el consolidar a las burguesías como clase social dominante, y ahí nos dan los aportes en materia de jurídico, político, aporta a nivel político, aporta a nivel jurídico, esto de las ideas del, ¿cómo se llama? La idea del Estado moderno, los derechos naturales del hombre, de ahí viene toda esta aportación de la Revolución Francesa. ¿Qué más? ¿Qué otra característica se acuerdan? ¿No? Ok, formas de producción. ¿Cómo cambia la producción? ¿Alguien se acuerda? Muy general. Ahí está Abigail en el chat. Ay, me moví del chat. Voy. Denme un segundito porque se me encimaron los chats. Ok, están escribiendo. ¿Les da pena el uso de micrófono? Daniel André dice, no sé si entre o sea posterior, pero como acá. La globalización es parte del capitalismo, pero se va a dar de forma posterior y la vamos a ver, Daniel. Entonces ahí hacemos una pausa, pero es parte del capitalismo. Bien. Isaac Jonathan. Ok, se escolariza a las personas, pero estamos hablando de Europa. Ok. Más o menos, sí lo fueron mencionando. Porque acuérdense que la educación solo era para la gente pudiente, ¿no? Les enseñaban hasta labores de casa, pero se tenían que educar las buenas maneras, las buenas costumbres, el cultivar algún tipo de arte, ¿no? ¿Ok? Dice Nayeli que la manera de sobrevivir es por medio de la cooperación social basada en la división del trabajo y el intercambio comercial. Pero sobrevivir, ¿quiénes? Si había una división del trabajo, ahí se da otra división. Eso es muy importante en esta segunda fase en el capitalismo industrial.
escribiré. Internacional. Aquí es una internacional. Es diferente a la que se dio la primera división en la comunidad primitiva. La división internacional del trabajo. Ok, te lo mando en el chat, ahí está. Se da la división internacional del trabajo, solo esto de sobrevivir, no sé. ¿Iraís quiere decir algo? Sí, podría ser una característica del capitalismo comercial lo que sería la aparición de la moneda como valor de cambio, la división del trabajo, el mercantilismo como sistema económico. Ajá. O también ¿cómo se llama? Ya lo que sería la producción de lo que es la fabricación de los productos o así. ¿La qué? Lo último no lo entendí. La fabricación de los productos, pero creo que eso ya es más adelante, ¿no? No importa, pero se va dando. Más bien el boom viene la revolución industrial, cambian las maneras de producir, porque acuérdense que hay máquinas, hay descubrimientos, esto de vapor, se echa a andar, es más rápido, ¿no? Muy bien. Empiezan a verse, a establecerse, justamente lo dijo bien, unidades ya de valor, porque cada quien tenía sus medidas de valor, entonces tratan de empezar a unificar estas unidades. Por ejemplo, un kilo, ya aquí en todo el mundo sabemos un kilo, aunque en Estados le llamen libra, ya sabemos a qué equivale, cuánto para hacer la conversión, cuánto es un kilo a libras, o de libras cuánto es un kilo. Antes como que era cada quien, ¿no? Y trataban de unificar ciertas unidades de medida para poder permitir el intercambio de bienes y servicios. Cuando digo intercambio es venta, ¿no? Venta y compra. ¿Ok? Bien. Están en el chat para ir cerrando como este repasito. Abigail Barrios dice, una enorme capacidad de transformación de la naturaleza, efectivamente se tienen nuevos descubrimientos, incluso por eso la navegación, bueno, se potencializa, ¿no? En aquel entonces, porque ya podían circular con barcos de vapor. Ahí está, muy bien, lo dijo bien. Ok, la gran producción, hay una producción en masa, en mayor volúmenes y los tiempos reducidos, a diferencia de alguien que trabaja como artesano. Se lleva más tiempo hacer una pieza y una sola pieza. ¿Y qué hacen las grandes fábricas, los grandes talleres? Pueden reproducir esa misma pieza en menos tiempo y mucho más rápido y más. Si un artesano, por decir, se tardaba un mes, una fábrica en 15 días podría producir 15. ¿Sale? Empieza toda esta cuestión de la producción a mayor escala, mayor volumen, a menor tiempo, uso de maquinarias también. Y desde ahí se creía que se iban a perder fuentes de trabajo. Ok, muy bien, Abigail, manita para arriba, está. Está Diego Arias en el chat también. Se fomentó el crecimiento de la población trabajadora, se dio un mayor apoyo a los trabajadores locales para aumentar la producción y eficiencia. Ok, efectivamente crece, los grandes talleres tienen que producir más, se contrata fuerza de trabajo, hay gente que ya no puede competir, lo único que le queda es irse a las grandes fábricas, a los grandes talleres, convertirse en asalariados, incluso las ciudades empiezan como a crecerse, ¿no? Porque hay gente que venía de las zonas rurales y viene a las zonas donde están instaladas las industrias. Yo no sé si conozcan Rupixa, pero cuando la conozcan y estén ahí, en sus alrededores se van a dar cuenta que esta era toda una zona industrial como tal y había un sinnúmero de fábricas. Revisen la historia de México 1940 más o menos. Ok, ahí está. Bueno, más o menos rescatamos. Fíjense bien, por favor. Nos vamos a ir apoyando y revisando las características. Vamos a pedir, por favor, el siguiente equipo que vamos a conformar en lo que se va preparando el capitalismo fase 3. Levante la manita Tapia Vázquez o Alani. Ok, ahí está. Junto con Torres Mendoza Marco Antonio. Ok, les va a tocar
una labor sencillísima, ¿sale? Dado que se terminaron los modos de producción, les va a tocar, por favor, fíjense bien, que ayudar a toda la secuencia, pero lo van a presentar aquí, buscar cortos, videos cortos, de lo que es el capitalismo fase 1, fase 2 y fase 3. Videos con contenido serios, por favor. Vean que si hay textos, no tengan por ahí, o sea, que no vayan a ser de alguien X que lo subió, sino que sea un video que nos aporte, pues. A lo mejor puede ser una persona de secundaria que aporta un video, que sube a canal de YouTube, pero está bien, tiene contenido. Entonces es un poco esa labor, seleccionar un video de lo que habla del capitalismo, cortos, por favor, que ayude a toda la secuencia a ir revisando las características del capitalismo. Bien, el equipo que acabamos de mencionar ahorita, Olani y Marco Antonio, ¿tiene alguna duda? No, maestra. ¿No? Ok, ¿sale? Nos van a presentar el video, o sea, nos traen el link. Si no se puede compartir aquí la pantalla, de todas maneras nos van a ubicar el link, por favor. Y en el trabajo van a poner, o sea, van a subirlo con los links, a qué se refiere, por favor, y qué características está señalando. Eso les va a presentar a los compañeros porque va a ser una manera de ir repasando los modos de producción. Sobre todo el capitalismo, porque es cómo se está moviendo el mundo. Olani y Marco Antonio, ¿duda? ¿No? No. Okay. Bien. Selecciono videos con contenidos. Me van a decir de qué tratan, son videos cortos, de qué tratan y qué características rescatan esos videos, para que sea una manera de ir reforzando los temas que vamos viendo. ¿Sale? Fase 1, fase 2 y fase 3. Ok, hasta ahí. ¿Olani tiene alguna duda porque tiene manita levantada? ¿No, Olani? No me escucha, creo. ¿Dónde anda? Ok, yo le bajo la manita. Ah, ok, sale ya, en el chat está, ya le vi. Ok, bien, vámonos con el siguiente equipo, Capitalismo fase 3, por favor, adelante. Ánimo, muchachos, el lunes no va a haber conexión, ¿eh? Profesora, ¿nos puede habilitar para compartir pantalla? Ah, sí, perdóneme. Ahí voy. Sí, no hay problema, gracias. Se me olvidó que... Ok, vale, ya está, ya debe de, por favor, de poder compartir pantalla. El lunes no hay conexión, ¿eh, muchachos? Sí, maestra, gracias. En lo que se va presentando el grupo, Fernanda Jimena, ¿sí está presente? Profesora. Ok, sí, ya vi su chat. ¿Usted está de alta en Teams? Porque ya la busqué, pero no la encuentro. ¿Sí se dio de alta conmigo? Sí, bueno, ya estoy en el grupo. Ah, ok. A ver, déjenme verificar otra vez en lo que los compañeros terminan aquí. Sí, Porque se está abriendo la presentación. sí. Es que al principio no la busqué, pero dije no la encontraba, por eso le dije deme su secuencia, porque no la encontraba. Ajá. Ya pueden ver la presentación de los compañeros, yo todavía no dice que está abriéndose. Sí, ya se ve. ¿Ya? A mí sigue que está abriéndose todavía. A ver. Ah, ok, ya está. Sale, ahorita reviso a Jimena. Sí. Adelante, equipo.
Vale, vale. Bueno, buenas tardes, compañeros, profesora. Hoy les vamos a hablar con respecto al capitalismo fase 3, una de las fases, podríamos decir, más relevantes que podemos ver hoy en día. Y bueno, sin más vueltas, vamos a comenzar con la recapitulación rápida de lo que hemos visto. Recordemos que el capitalismo es un sistema económico social basado en la propiedad privada y en la acumulación de capital. Recordemos que surgió alrededor del siglo XV en Europa. Pasando a la siguiente diapositiva, recapitularemos rápidamente lo que vimos en las primeras dos fases en las anteriores exposiciones. Recordemos que en la primera fase del capitalismo se extiende alrededor de los siglos XVI y al XVIII. Recordemos que aquí el capital era el comercio, de aquí también surge el término mercantilismo alrededor. Y bueno, pasemos a la segunda fase, que es del capitalismo industrial. Que aquí más que nada, aquí nos damos cuenta que la explotación de las mismas tierras es muy importante y aquí es la principal fuente de producción. Aparte de que aquí empiezan a surgir los primeros prototipos o maquinarias para transformar la materia prima para poder comerciarla. Bueno, y sin más vueltas, podemos pasar a la tercera fase del capitalismo, que surge en el siglo XIX. Recordemos que esta está relacionada con la revolución industrial. Pero bueno, mi compañero Cristian nos va a hablar un poco más con respecto a esto. Ok, qué bueno que nos hicieron la recapitulación. Ya ahí por ahí les he estado mandando unos aplausitos. Ok, adelante. Sí, gracias. Como lo mencionaba mi compañero, vamos a ver la tercera fase del capitalismo, que vendría siendo el siglo XIX y el siglo XX. Como podemos ver, el capitalismo inicial del siglo XIX se le dio el nombre del capitalismo industrial. Podemos ver una imagen acá al lado haciendo referencia. Esta fase del capitalismo fue la responsable del crecimiento exponencial de la población y de la economía. Más adelante les voy a mostrar una gráfica para que nos podamos dar una idea de qué tanto creció la población. Las condiciones de vida de altos porcentajes de la población fueron muy duras y precarias a lo largo de dicho siglo. Este crecimiento trajo consigo industrias de gran impacto, como puede ser la extracción y el uso del carbón. También se fabricaron máquinas de vapor. Se dio inicio a la industria que viene siendo del hierro y también, hoy en día lo que conocemos como el acero. Empezó a darse más la industria textil, el transporte. Incluso, hace poco vi una noticia y aquí en la Ciudad de México hubo un pequeño periodo donde hubo transporte marítimo a vapor, pero pues no duró mucho. También se dio el ferrocarril y uno de los más importantes que fue grande pilar para esto de las comunicaciones es el telégrafo, que fue en 1836. Siguiente. Bien, como podemos ver, los crecimientos de la población del PIB mundial y del PIB per cápita se hicieron exponenciales. Igual, como les comento, les voy a mostrar una gráfica ahorita. Con frecuencia se mencionan esos procesos de estos crecimientos del éxito del capitalismo en el sistema económico, social y político, para que las personas se fueran convenciendo de adoptar esto del capitalismo. Es verdad que el capitalismo, especialmente en su aspecto esencial, el cual se basa en la utilización del mecanismo de mercado, ha sido un sistema muy efectivo y realmente ha sido muy bueno para la sociedad humana, pero como les comentaba, efectivamente tiene ciertos efectos colaterales negativos, los cuales destacan de que crea la pobreza, la marginación y especialmente también crea la desigualdad. Ahora sí, como podemos ver, el verdadero crecimiento exponencial, sin embargo, como les comentaba, surge a mediados del siglo XIX y en menos de 2 siglos y medio se ha pasado en el planeta de 100 millones de habitantes a 7 millones de habitantes. Como podemos ver aquí en la gráfica que tenemos en la mano derecha, en el año de 1870 todavía tenemos una población de alrededor de un poco más de 100 millones de habitantes.
y para 2012 ya somos más de 7 millones, entonces ha habido un crecimiento bastante notorio ahí debido al capitalismo. También, bueno, a finales del, perdón, a finales del siglo XIX el capitalismo entró en la última etapa de su desarrollo, a la cual se le nombra imperialismo. El imperialismo, bueno, se caracteriza por la dominación de un puñado de monopolistas o de grupos de monopolistas en la economía y en la política. Recordemos que un monopolio es cuando un ente económico, ya sea una persona o digamos una empresa, tiene el control de cierto producto en el mercado, o sea, es el único que puede producirlo y exportarlo a diversos lugares. En la etapa imperialista se halla en vísperas de la revolución socialista, igual ya se va a comentar ese tema del socialismo. Eh, a partir de la Primera Guerra Mundial, el régimen capitalismo entró en una crisis general debido a la disgregación creciente del sistema económico capitalista en el mundo. Esto se dio porque, bueno, el capitalismo ya no era un sistema único, sino que, bueno, ya se dividía en el capitalismo y el socialismo. Entonces, en esta parte se vio muy afectado el capitalismo. Eh, Como podemos ver, aquí tenemos el capitalismo monopolista financiero. Este tipo de capitalismo, el del monopolio, se basa en las legislaciones de los bancos, las empresas y las grandes corporaciones. Esto pues a través igual del monopolio industrial y el financiero. Por esta razón, esta fase del capitalismo es conocida como el capitalismo monopolista financiero. Es importante que nosotros resaltemos que las industrias y los comercios todavía generan lucros importantes, pero estos son controlados por el poder económico de los bancos comerciales y de otras instituciones financieras. Tenemos como que una estructura más piramidal, donde tenemos ya esto que viene siendo parte de las élites. En 3 décadas, el neoliberalismo triunfante ha desembocado en una crisis de enormes dimensiones, la cual se lleva en su entraña la consolidación de un nuevo tipo de capitalismo, el financiero, marcando el comienzo de una nueva época. Ahora vamos a ver aspectos de la economía. Los dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Bueno, buenos días, primero que nada. En economía, las pequeñas y grandes empresas pasaron a dominar el mercado por el medio de los trust y holding y los carteles. ¿Qué se refiere con trust? Esta palabra significa que varias empresas forman una sola, bueno, pues se fusionan o adquieren a las demás, por decirlo así. Y el holding es un grupo de empresas controladas financieramente por otra, mediante acciones, y se pueden dedicar a otras actividades diversas. Bueno, ¿cómo se llama? Sí, bueno, ya andando de esto quiere decir que las asociaciones de empresas deseaban controlar los mercados a través de los monopolios comerciales y los financieros. La economía global se basaba y era controlada por la banca y entornos financieros mundiales, y muchas de estas industrias pasaban a la propiedad y control de entidades de crédito de inversión. Las características. Aquí sus principales características fueron el monopolio, oligopolio y el crecimiento económico. ¿El monopolio qué es? El monopolio se le conoce como una falla del mercado en donde las cuales una sola empresa puede fijar el precio que se le dé la gana, por decirlo así, ya que sería la única empresa, no tendría ninguna competencia y puede manipular los precios a su conveniencia. Y el oligopolio es un modelo de mercado económico en el que existe pocos productores, distribuidores o vendedores de un determinado recurso, ¿no? Bien o servicio. Un ejemplo aquí sería Pepsi y Coca-Cola, que ellos dos dominan el mercado de los refrescos a nivel mundial. Ok. Sí, permítame. Ahora sí, sería la especulación y expansión del mercado, ¿no? ¿Qué es la especulación? Son operaciones comerciales o financieras que tienen como un fin obtener un beneficio económico.
Esto quiere decir que comprar barato y vender caro, por decirlo así, ¿no? Los productos financieros los productos se refieren a instrumentos que ayudan a ahorrar e invertir de formas diversas, adecuadas a nivel de riesgo de cada inversor que esté dispuesto a asumir, ya se renta variable, las divisas, los préstamos, la financiación, etcétera. La bolsa de valores, ¿qué es la bolsa de valores, no? Este es un mercado en donde se realizan operaciones de compra y venta de títulos de valores tales como acciones, bonos o contratos, certificado de depósito, o puede ser, o entre otras cosas, ¿no? Es donde es donde la empresa cede parte de sus acciones y las lleva a esta bolsa para que individuos cualquiera pueda comprar acciones de su propia empresa para que con ese dinero la empresa o el dueño de la empresa puede invertir e innovar en la empresa, ¿no? Y también la otra característica sería la expansión del mercado internacional y la globalización de la economía, la expansión de la globalización en el imperialismo y los avances tecnológicos y científicos que en la era de la tecnología de la información. También sería otra la comunicación y la revolución del transporte. En la revolución industrial, podemos decir que se modificó muchas cosas, entre ellas las innovaciones técnico-organizativas, desde la creación de las máquinas de vapor, la maquinanización del hilado y el tejido, así también con la explotación de nuevas fuentes de energía, como el carbón, el petróleo, la electricidad, también podría decirme la energía atómica, energías renovables, extensiones de fábricas como empresas de producción, lo cual también derivó en el aumento de productividad de todos sus factores, aquí incluido el humano, ¿no? Cada vez más cualificados, más intensos y más disciplinados. Acá se veía mucho pues la explotación del hombre, ganaban un salario que no les alcanzaba más que para sobrevivir, ¿no? Acá, para tener una idea de esto, cómo era esta época o algo así, sería ver, no sé si algunos de ustedes, creo que sí, la mayoría pues, ya se vio esta película, creo que la comentábamos la última vez, la de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, que es una sátira de la modernidad, del capitalismo y de la revolución industrial, ¿no? Aquí refleja lo difícil que es o era para el hombre, y también sigue siendo hoy en día, ¿no? Moderno, escapar de las consecuencias alienantes del capitalismo. En el empleo, con el capitalismo financiero, pues el empleo fijó una prevalencia en la industria que se ha hecho cada vez más raro, ¿no? El capitalismo financiero se caracteriza también por ofrecer cada vez menos empleo a las manos de obra no casi nada cualificadas o menos cualificadas. La crisis también afecta a las clases medias en medida muy superior a crisis anteriores, ¿no? La cuestión crucial era saber de cómo reaccionaría la ciudadanía ante un desempleo masivo de larga duración. Para principios del siglo XX, al acercarse del siglo XX, entra en su estado superior y el último del imperialismo, que se caracteriza por el dominio de los monopolios y de las oligarquías financieras. Alcanzaba amplia difusión el capitalismo monopolista de Estado, que se acentúa de manera inaudita, y el militarismo y abunda el poder de los monopolios con la fuerza de Estado. En la Primera Guerra Mundial y la Gran Revolución Socialista señala el comienzo de la crisis general del capitalismo. En la Segunda Guerra Mundial y las revoluciones socialistas en varios países de, por decirlo, Europa y Asia señalaban la segunda etapa de dichas crisis. La descomposición del capitalismo se revelaba más fuerte en los Estados Unidos, que era el principal imperio moderno de ese tiempo, bueno, y hoy en día también, ¿no? Lo es. País que se ha convertido en la economía más monstruosa que hasta el día de hoy es. A lo largo del siglo XX, pues igual recapitulando, la abertura del capitalismo fue limitada en parte por las crisis ya antes mencionadas, la económica y las emergencias de modelos económicos alternativos, las guerras mundiales, el bloque comunista, el nazismo en Alemania y sobre todo las crisis económicas de los años 1930. Pero
a pesar de esto, el capitalismo pues ingresó a este siglo, al siglo XX y siglo XXI, como el sistema dominante, ya que supo sobrevivir de su seno, bueno, surgieron hombres como John Maynard que buscaron dar un toque más humano a la economía del mercado con la acción estatal. Nacía también un nuevo sistema económico mundial apoyado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La doctrina capitalista pues acomodaba a las nuevas realidades y se mostraba desafiante ante un gran rival que era también el comunismo, que en ese tiempo pues, estaba con la Unión Soviética, ¿no? Estaban como que por la Guerra Fría a ver quién dominaba más el mundo, qué sistema dominaba el mundo. Bueno, pues al final lo sigue dominando hasta ahorita pues, el capitalismo. Los países en desarrollo y los países ya desarrollados iniciaban la era de las reformas estructurales, el comercio mundial adquiría mucha mayor importancia y la globalización entraba en escena también. Y pues eso sería todo de mi parte. Ok, con esto finaliza el equipo. Sí. Sí. Ok, bueno, ok, un poquito largo, pero bueno, sí, con mucha información. Excelente. Bien, revisemos entonces súper rápido. ¿Sale? Ok. Todavía falta aquí información porque veo que se cambió la diapositiva. Creo que mi compañero lo andaba moviendo en sus momentos. Ok, no, está bien. ¿A poco solo eran 2 que participaron aquí? 3. 3, ¿en serio? No sé por qué perdí de vista el siguiente. Bueno, Cristian Eduardo, al final del día, ¿qué fue lo que nos quiso Sí, fuimos comentar? 3, profesora. Está bien, ahorita aquí checo. Cristian, al final del día, ¿cuál es su conclusión con lo que nos quiso comunicar? Cristian. ¿No está Cristian? Sí, perdón, estaba hablando y no tenía el micrófono activado. Ok. ¿Ya me escucha? Sí, Ok, ¿verdad? adelante. Sí, excelente. Bueno, estaba diciendo que el capitalismo pues tiene sus partes buenas en este sistema tanto económico, social y político, pero bueno, a lo largo de los años ha tenido que saber cómo posicionarse porque pues con esto del surgimiento del socialismo tuvo una crisis y pues se tuvo que reestructurar de cierta forma, entonces se fueron implementando nuevas características que fueron enriqueciendo a este sistema. Eh, Como podemos ver en un principio, pues comenzaban con el comercio y hoy en día igual se vive de la plusvalía, pero pues ya está de una forma más implementada. Ahora los trabajadores tienen más oportunidades, tienen más prestaciones, o sea, ya no trabajan por tan poco. Esto, bueno, ha sido una transformación que se ha ido viendo durante estos últimos 2 siglos. También, bueno, que fue uno de los principales motores para que el mundo pues se llenara, se hiciera un caos, y en parte esto pues fue bueno para el capitalismo, pero también ha sido malo porque pues con esto de la industrialización bueno, en lo personal soy una persona naturalista y se ha ido contaminando más, y bueno, esta es una de las desventajas del capitalismo y de la globalización. Es lo que yo quiero Ok, bien. Ok, perfecto. No se preocupe, Cristian. Gracias. Diego Juárez, conclusiones. Sí, profesora. Bueno, como tal, también resaltar de que aparte, igual como lo mencionaba mi compañero, aparte de que estaba surgiendo el socialismo, sobre todo el comunismo, que era la otra contraparte del capitalismo, ¿no? De que se estaban disputando con la Unión Soviética de quién dominaba el mundo, quién dominaba esta ideología. Y con bueno, al final, aparte de todas las crisis que sufrió por las Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en los años 1930, pues una de las crisis, pues supo sobrevivir, ¿no? Supo maniobrar aquí para que al final pues dominara hoy en día el mundo, ¿no? Con también el globalismo y todo.
también, pues, aparte de no solo verlo como una simple palabra, ¿no? Capitalismo, sino que también hay, aparte de capital, que es una fracción contable, por decirlo así, que es lo que le tiene sentido todo el sistema capitalista. También se existiría el capital líquido, por lo que también investigué el capital nacional, el capital societario, si no mal recuerdo, el capital público, el capital privado, el capital inmaterial, el capital de corto plazo y también el capital de largo plazo. También hay capital financiero, como estábamos tocando, capital natural, bueno, no sé, ya no me acuerdo otras también, pero, o sea, tiene mucho más bases, está muy robusto como tal el capitalismo, ¿no? No nada más es el dinero y todo, sino tiene inclusive todas las formas sociales y políticas, sobre todo que se utiliza mucho ya hoy en día en la política, todo esto. Bueno, no es lo que quisiera recapitular. Sí, Ok, bueno, y bien, aparte gracias. de que, bueno, una diferencia del feudalismo como tal, algo que les permitía a todos, bueno, les permite todavía en el capitalismo, es de que un trabajador puede pasar puede, bueno, consiguiendo capital, obviamente, puede crear su propia empresa, que es lo que se diferenciaba sobre todo del feudalismo. Ok. Pasar de ser trabajador a ser el dueño del medio de producción. Y ya. Ok, bien, y finalmente Diego Eduardo. Pues bueno, más que nada, aquí la tercera fase como que estableció muchas bases para lo que es el capitalismo en algunos países, tal es el caso de Estados Unidos. Si no mal recuerdo, en su caso decía que cuando medio aplicó las bases del capitalismo, pudo declarar en su sociedad la libre expresión, la libertad de religión y no tanto a la sobreexplotación. Por lo tanto, se dice que el capitalismo no era tan malo en algunos países porque hoy en día los llevó a ser potencia económica, más que nada por el Tratado de Libre Comercio y que ahora tienen más posibilidades de exportación y no tantos problemas entre sí. Y más que nada, podríamos decir que el capitalismo hoy en día está enfrentando una triple amenaza: la sanitaria, la económica y la climática, debido a la cuarentena. Ok, no, que ya eso es un poco más acá del siglo XX, ¿no? Pero bueno, ok, perfecto. Ok, bien, pues les agradecemos al equipo esta participación. Yo sé que este tema es sumamente amplio, muchas cosas que hacer, muchas cosas que revisar, pero por lo menos para todos tener como una idea que todo tiene en la humanidad, lleva una continuidad y más o menos pues tenemos que tener así a grandes rasgos de qué va esto. Yo espero con los videos que nos van a compartir los compañeros que podamos ir teniendo más claro esto del capitalismo. Ok, bien. Aquí paramos la tercera fase. Levante la manita si alguien quiere comentar algo adicional, aportar algún dato con respecto a lo que nos acaban de presentar sus compañeros. ¿No? Ok, bueno, permítanme entonces. Tenemos entonces, vamos a ir cerrando aquí esta parte del capitalismo y bien dijeron, pues tiene su contraparte, ¿no? Como tal. Todavía estamos en la fase del capitalismo, tenemos por ahí el socialismo, había países socialistas, había países comunistas. En el siglo XX el mundo se divide, las guerras mundiales se dicen que justamente surgieron para dividir al mundo, para repartirse el mundo, quién iba a dominar qué partes del mundo. ¿Vale? Tenemos entonces contraparte esto del socialismo, comunismo como tal. Bien, me voy a permitir ahorita en este momento todo mundo vaya hacia el chat, por favor. ¿Sale? Les voy a mandar, denme un segundo, un link. Vamos a ver ahorita un video. Que tiene que ver con esta continuidad del capitalismo, más o menos hacia dónde vamos, cómo vamos.
a reserva de que también nos van a presentar su información el equipo que les tocó el tema, perdón, de la cuarta revolución industrial y que tiene que ver con la continuidad del capitalismo, ¿sale? Pues les pongo el link, por favor. Un segundo. El video dura como 11 minutitos. No lo proyectamos aquí porque por YouTube se pierde el audio en compartir pantallas. Entonces, silenciamos nuestros micrófonos y vamos a ver, por favor, este video que tiene que ver con el capitalismo. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vamos a hacer ahorita? Levante manita. ¿Ok? No hay manitas. Sale. Silencio mi micrófono y regresamos en 11 minutos. We are wondering what is happening to the world. We are wondering what is happening to the world. We are wondering what is happening to the world. Everything is changing. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high-tech, we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. Inside our own heads is the most complex arrangement of matter in the known universe. You might ask yourself, can we get to be superhumans? The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. But that was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. With the ability to visualize brain activity, for example, through a simple consumer-based EEG device, it gives us access to ourselves in ways that we've never before thought possible. It unlocks the black box that is the brain and enables us to really, truly be able to realize an identity that is aspirational. There's now a scientific foundation for the effects of mindfulness on the brain, on the genome, on biological aging. When the human mind does know itself, then you get the potential for a new renaissance that restructures itself in terms of our relationship to life, our relationship to the planet, our relationship to work. We need a different economic model. And by that I don't mean capitalism versus communism. What I'm talking about is a shift in the system along the lines of the two big
big changes that happened in the 20th century, Keynesianism, with a much greater focus on health and education and the role of government working with business, and then a reaction against that in late century to neoliberalism, where the focus was on free markets, freedom of the individual, and getting governments out of the way. We need to shift to a new system that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, that will live within planetary means, that will be fairer, and that will be focused as its key goal not on growth per se, but on maximizing human well-being. And history tells us that a value shift is triggered by creation of a new story about how we want to live. I see the circular economy as something which fits very closely with mankind's goal to be innovative and creative and to always progress. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to enable this different economic model to recover materials, feed them back into the economy, and really to decouple growth from the resource constraints we have. The reason we live in cities is not different today than it was 10,000 years ago. Even if we have got networks connecting us, we still want to have places where we meet in person. So this means the place where we work and the place where we live are much closer to each other, a city where we don't need to have big supply chains in order to produce things, where many things can be sourced locally thanks to 3D printing and robotics. So if we're able to do something to transform cities, to make it more efficient, then the impact can be huge. Think about the prospect of getting rid of plastics. We must not only be inspired or informed by nature, but actually use natural organisms with which to design products and building parts. Only instead of varying material properties, we're varying biological functionality. Design is critical today because it's the first signal of human intention. So the question of adding quality to quantity, it isn't a matter of simply circulating things that are potentially toxic. It's circulating things that are safe and healthy for all generations. So the goal is no longer, I want to be less bad, less monotonous, less unsafe, less unjust. It's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean soil, clean energy. Together we're fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation. Air, clean water, clean soil, clean energy. Together we're fighting to preserve our fragile climate from no longer, I want to be less bad, less monotonous, less unsafe, less unjust. It's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean soil, clean energy. Together we're fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. If we think about the original Industrial Revolution, it was an energy revolution. I like to think of it as a kind of bookending of a period in human history during which we used fossil fuels, and it worked very well for us for a long time. But now we have to bring that to an end. We have energy technologies that can power our civilization: solar, wind, biomass. So then the question is, well, how do we get grid integration? Maybe the wind is blowing in Denmark, the sun is shining in Germany, and now you can move that electricity through an integrated grid. You can supply energy to everyone who needs it, and you can supply energy at all times. Walking around, you do see different stuff, as far as like the body marriage line. They use a lot of things that help them lift up and move things to the car. You just sit there and, program something, and if it has its own set mind to go ahead and do everything. And then as humans, we just come in and take the extra steps to help the technology. It's not the cure-all for everything. There's definitely a lot of things where people perform the operation better, but certainly for the right applications, robotics are a huge improvement for the process. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but it's not the main question. Construction, manufacturing, services, public health and education, these industries will still exist. The main question is, what will be the future of work? How will we define work? How will we share the wealth? From the viewpoint of the labor or jobs, now we really need new education or new training. We're working with World in Motion and FIRST Robotics, trying to encourage students from 3rd grade all the way up through the end of high school. We had students make sailboats, and then we had them race them, and so they could see how quickly they could move. And they immediately went back and started to say, oh, I saw what happened, I'm going to go change this or that. And that was 3rd graders. I just given a prize to a kid of 18 years old that has discovered something really very, very unique. Came up with how to get
better productivity and better yields for seeds of corn. And so he basically came with the idea that if you would perforate these seeds, you would get more food. And you think about it and say, but he didn't go to university. So how does he get all that knowledge? And he told me, I've been watching YouTube since the age of 12, and I'm so interested that I've seen everything about it. I've read everything about it. The world is really open to learning. The thing is, how do you give the incentive to your kids to do that? It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people all over the world that can create a more equitable growth, because I think the world needs that. Fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future, and hopefully to gather and garner political support to take the necessary decision to reduce the gap. Humans have always been using tools, but because of the recent advances in technology, we're beginning to have machines that can augment us in all sorts of interesting ways. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot by exciting the nervous system using electrical stimulators directly onto the spine. We believe that a cure will be possible if enough of the right people have the will to fast-track a cure for paralysis. We take two things from the patients. First, we take a three-dimensional X-ray, and we extract the three-dimensional data out of that so we can make a perfectly shaped puzzle piece. And then we also take a sample of fat tissue from the patient so that we can extract the stem cells out of those. And we use those stem cells with this three-dimensional scaffold that we fabricate, and after 3 weeks, we have a piece of living bone that's ready for implantation. Being able to use genome editing to understand the genetic changes that lead to cancer, and technologies like drug delivery, getting molecules into particular types of cells. There's a lot of excitement about being able to move much more quickly on this disease. One of the things that I think is so essential to free and open societies is freedom of thought. And up until now, the conversation we've been having is around freedom of speech. Once we can access people's thoughts and access people's emotions, we have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. And in a society where people fear having those thoughts, the likelihood of being able to enjoy progress is significantly diminished. We need to take responsibility at every level of society, from the individual and the personal to the institutional to the global, to adapt to these technological challenges and changes, which are redefining what it means to be human, what it means to work, what it means to be completely embedded in this world. People always ask me if I'm an optimist or ¿Listo? pessimist. Sí. Technology exists, but how do we get it and implement it Sí, profesora. at the scale we need Ya at a price terminamos. that people around the world can Ok, afford? gracias. Even though we have Solo de 3 minutitos. Bien. Bien. Ok, así súper rapidísimo, sintético, ¿sale? ¿De qué está hablando el video? Fernanda Jimena, adelante. Y ahorita voy con la manita. Bueno, hablo de la cuarta revolución industrial y y anoté algunos puntos, por ejemplo, de que, bueno, me llamó la atención lo del plástico, que dijo que en lugar de cambiar las propiedades de los materiales, pueden cambiar la funcionalidad biológica. O sea, para que ya no haya como que más plástico y contamine al mundo. Y y estuvo hablando también del avance de la tecnología. Y bueno, este fue como el punto más importante que anoté. Y cómo la tecnología ha ayudado. Por ejemplo, hay un señor que habla de que tiene parálisis y no puede caminar, pero le conectan unas máquinas para que pueda estimular sus piernas y pueda lograr caminar algún día. Ok, gracias. ¿Algo más, perdón? No, nada más. Ok, bien, estamos viendo ahí avances tecnológicos. Bien, adelante está Manita, Gerardo Bautista y Jorge Alejandro. Bueno, yo quería comentar que creo que al menos a mí lo que me pareció más importante del video es cómo mencionan que la cuarta revolución industrial es un parteaguas para una nueva era en la sociedad, ya que, por ejemplo, se dejarían de utilizar los combustibles fósiles que hemos estado utilizando durante varios años y se comenzaría a utilizar una energía más limpia que ayudaría un poco más al planeta. Aunado a eso,
mencionaban que también se está buscando, creo lo mencionó ahorita mi compañera, que el plástico no solo cambiar la propiedad física del material, o sea, que sea como de alguna planta o cosas por el estilo, sino que su efecto en el medio ambiente ya no sea tan tóxico. Y además, cómo es que tanto la robótica como las redes o todo esto que viene siendo las nuevas tecnologías van a ayudar a que la sociedad llegue a un punto en el que, pues, de forma, podríamos verlo como un poco negativa, se pierdan varios trabajos, ya que en la robótica se está viendo un progreso para crear nuevas herramientas, pero también se busca que los lugares donde se encuentran las personas sean un poco más cercanos y ya no sea tanto desgaste el crear ciertas cosas o ciertos materiales para el beneficio del ser humano. Y sería todo de mi parte. Ok, bien, 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 gracias, excelente, van rescatando distintos puntos. ¿Alguien más? ¿No? Ok, bueno, sale, aquí tenemos un video de lo que nos está hablando de la cuarta revolución industrial y que tiene que ver un poco, es el seguimiento de lo que hemos visto del capitalismo, pertenece al capitalismo, hay un equipo que nos va a hablar de esto, pero adelante Iraís, tenés manita levantada. Sí, gracias, profesora. Yo quería comentar, ahora sí que no es solamente lo que habló el video, sino como un punto de vista de que es cierto que como dijo una señora de ahí del video que se perderían muchos empleos a causa de este avance tecnológico y que la pregunta no era así como de qué podemos lograr más, sino más bien sería qué educación se debe de ahora de cambiar hacia hacia las nuevas generaciones, que no se debe de implementar lo mismo, ya debe de mantenerse esta nueva actualización y sobre todo cómo se va a repartir la riqueza del mundo, porque ya sería bastante distanciado. Ok, bien, está hablando de estos otros aspectos, ¿no? Esta parte del trabajo, esta parte de la educación, esta parte de los valores, ¿no? Que tiene que ver como las percepciones que voy teniendo acerca del mundo, de la vida, de mi actuar, de mi hacer o no hacer. Ok, vamos cerrando. Bien, gracias, Iraí. Damos la palabra a Maximiliano e Isaac, cerramos con Isaac. Bueno, justo de lo que estaba comentando mi compañera Iraís. También lo que me pareció curioso dentro del video es que justo estaba hablando una de las personas que estaba ahí explicando un poco de lo que puede llegar a pasar. Es que hay varias personas que aún tienen un poco de miedo a la creatividad y a la innovación y se mantienen con lo que ya hay. Y que a pesar de que hay muchas innovaciones y muchos inventos que se han estado trayendo a la actualidad, y procuran intentar mantener una línea de progreso constante o exponencial, en este caso como lo comentaban en el video, aún se ven renuentes al cambio. Y es justo de lo que estaba platicando mi compañera, que es un tema más bien de educación y un poco de aprender a adaptarse a las nuevas situaciones que están por ocurrir. Ok, que están ocurriendo más bien ya. Efectivamente, estamos viviendo en el mundo, siempre hemos vivido en el cambio, pero ahora siempre en el cambio constante, pero ahora estamos viviendo en un cambio muchísimo más acelerado que implica le entras y tenemos que irnos adaptando como tal. Y esta parte de los cambios de manera muy acelerada, ahora es mucho más acelerada. Por ejemplo, yo puedo acordar del 90 hacia esta fecha, aunque son 30 años, de alguna manera la humanidad ha avanzado mucho más en 30 años que lo pudo haber hecho en un siglo, conforme fuimos ahorita revisando cuánto tiempo se llevaron ciertos fenómenos o se generaron ciertas situaciones o fenómenos en un periodo mucho más largo de años, incluso de algún siglo, y ahorita estamos en toda esta transformación que se va dando a una velocidad impresionante. Esta cuestión de la tecnología ha sido impresionante. Los avances, esta parte de la necesidad del uso de la creatividad, la innovación. Hay otro término que ahorita se me olvida, que no es la transgresión, pero también da paso a la transgresión,
pero hay otro, se me olvida el término, déjenme si me puedo acordar, pero, y que implica eso de estar de alguna manera, en el cambio a toda velocidad, y que eso implica pues también esta manera de mi sistema de pensamientos, ideas y creencias, ¿no? Esta parte de trabajar en la superestructura para adaptarnos justamente al mundo económico, ¿no? A la estructura económica como tal. También tenemos que cambiarlo desde la manera de ver el mundo, desde la educación que se enseña, desde el tipo de valores, y justo también por esta necesidad de la deontología, de la ética, y que está integradas también en el programa de sociedad. Esto de la cuarta revolución se los aclaro para ir cerrando. No viene en el programa, pero a mí me parece justamente que a partir de todos estos cambios que se han venido proyectando desde el 2012, lo van bajando, 2013, 14, 15, 16, 2020, 21, ya hay muchas de las cosas que ya se han materializado. Algunos dicen que no hay cuarta revolución. Vamos a ir viendo para no robarles la participación al equipo que tiene señalado este tema, pero es parte del mundo que vivimos hoy, es parte del capitalismo, y vamos a ver qué onda entonces, qué pasó con el socialismo, qué pasó con el comunismo. Bien, entonces cerramos aquí con este video que espero que les haya sido muy ilustrativo, y la siguiente sesión nos vamos con el equipo de socialismo, comunismo, por favor. Y quiero ver, pues, a ver si podemos empezar también en la unidad 4, que es ética, y que tiene que ver con esto, que hay esa necesidad de transformar nuestra visión, y la ética, justamente, estas materias también cívicas y humanidades, nos ayuda a esta parte de ir enfrentando los cambios, de cómo asumirlos, porque ya hemos venido maltratando el mundo, nos hemos explotado unos a otros, y entonces, ¿dónde queda nuestro hacer, nuestra esencia como humanos? Bien, cerramos aquí. Les agradezco mucho la participación. Les voy a publicar un mensajito recomendándoles unas películas. Algunas ya las dije, las menciono: Gladiador, Spartacus, Tiempos Modernos, 12 años de esclavitud, y déjenme ver qué otras puedo rescatar. Tenemos un fin de semana largo, el lunes no hay conexión. Hay una manita. Diana Laura, adelante, le escuchamos. Profesora, quería nada más preguntar si me podría aclarar en qué equipo estoy, si en comunismo o en la cuarta revolución. Ruiz López, sí, claro, con todo gusto. Está en comunismo. Ok. Diana Laura Ruiz López. Ok, ¿Sale? gracias. No, ¿de qué? Socialismo es Martínez, Medina y a ver, creo que puse 4 personas ahí, ¿no? Martínez, Medina, Millares y Naro. Y comunismo, Peña, Quirós y Ruiz, Diana Laura. Y cuarta revolución, sí, cierto, yo había contado 4, no solo son 3. Ruiz, Santillán y Serrano, perdónenme. Ahí, qué bueno que aclaró Diana Laura. ¿Sale? Profesora. Sí. Hay otra preguntita, Naro, veo la manita, adelante. Sí, profesora, perdón, el problema es que en la clase anterior creo que un compañero no se encontraba, así que en socialismo nos dio a 3 personas, no a 4, que es creo que Miguel. Ajá, sí, ya lo logramos ahorita. Entonces, ¿nosotros lo incluimos a nuestro grupo bueno, nuestro equipo, mejor dicho? ¿Quién es el que no está? No sé, creo que era Miguel. A ver, no, en el socialismo está Martínez, Nayeli, está Juan Manuel y está Leonardo, ¿no? Ok, es Leonardo. No, él fue el que omití, ¿no? Porque no estaba. Ajá. A José García lo incluimos, ¿no? Entonces, ¿Leonardo ya apareció? ¿Ya apareció el compañero Leonardo? No está. Ok, si no está, pues siguen los que están propuestos. ¿Sale, Josué? ¿José Gabriel? Sí, profesora, muchas gracias. Ahora, pues. Sí, porque ahorita ya lo mencioné y digo, sí lo puedo buscar, ¿no? Pero no se hizo presente. Estoy viendo. No está conectado. ¿Sale? Entonces él sigue fuera porque no está conectado. ¿Vale?
Sale pues, nos vemos entonces, cuídense, descansen por favor, vean por ahí peliculitas, algunos títulos sugeridos, se los voy a publicar. Les agradezco la conexión. ¿Hay otra manita? A ver, un segundo porque la duda de uno es de otro. Fernanda, sí. Bueno, eso es lo de la tarea. Como no la puedo subir, ¿se la puedo enviar por correo, la presentación? No, así se la voy a poner, yo no se preocupe. Nada más que no la encuentro en tips. Bueno. Posiblemente, si no la puedo encontrar, no sé por qué no la veo. Algo moví, pero si no, voy a volverle a mandar solicitud, ¿sale? Pero yo así la coloco. No, sí, ¿de gracias. Qué? Cuídese mucho. Bye, bye. Ok, baje su manita. Ok, ahora sí, pues nos vemos. Buen fin de semana. Descansen, recupérense, tomen bastante energía y nos vemos el próximo miércoles, ¿sale? Nos vemos, maestra. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego. Bye.